y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo hombre o cuya mujer su espíritu no tiene templanza, cuyo hombre, cuya mujer su espíritu no tiene dominio propio. Y allí donde tú estás, cierra tus ojos por un momento y presentémonos delante del Señor. De Él no podemos esconder nada. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce de nosotros. El salmista llegó a decir: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. Ayúdame, Señor. En otras palabras estaba diciendo el salmista. Padre, te pido que en esta mañana, Señor, tú nos lleves a hacernos un examen introspectivo, donde nosotros cada día, Señor, podamos detectar con el poder de tu Santo Espíritu lo que haya en nosotros que a ti no te agrade. Tu palabra dice que tú eres santo y que tú nos anhelas celosamente, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender esta palabra, Dios, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando una ciudad, sus muros han sido derribados, es presa fácil del enemigo. Lo que protege una ciudad en tiempos antiguos eran los muros. Y si los muros eran derribados, esa ciudad entonces podía ser quemada, podían entrar ladrones, podía pasar muchas cosas dentro de la ciudad por falta de muros. Y me llama la atención cómo el proverbista aquí está haciendo una comparación y nos está comparando como una ciudad derribada y sin muro cuando nosotros no tenemos templanza o cuando nosotros no tenemos dominio propio. Nosotros somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y hay algo en nosotros, los seres humanos, que se mueve y muchas veces no lo hacemos con propósito, pero hay algo en nosotros que se mueve, y si nosotros no tenemos templanza o dominio propio, hacemos daño a otras personas, nos hacemos daño nosotros y hacemos daño a otros. El salmista está haciendo entonces aquí un paralelo. Así como una persona no tiene entonces dominio propio, templanza, es cuyo espíritu no tiene rienda. Lo que se le ocurre, hace. Lo que piensa, habla. Y a Dios no le agrada que seamos así, porque si Él algo quiere de nosotros es que tengamos carácter. De manera que el carácter prácticamente del cristiano es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando nosotros actuamos con dominio propio y templanza, estamos madurando, hemos madurado. Hemos ido alcanzando un nivel de madurez. De manera que aquí bíblicamente hay la historia de un gran hombre llamado Sansón. Y quiero que vamos al libro de Jueces, capítulo 13 del libro de Jueces. Voy a estar narrando como la historia de Sansón para que tengamos idea a lo que nosotros apuntamos.
Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 1. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová entregó en mano de los filisteos al pueblo de Israel, los entregó por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. El pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel había vuelto a hacer lo malo. Cuando hablamos del libro de los jueces, el tiempo de los jueces fue un tiempo de decadencia espiritual del pueblo de Israel. Un día estaban bien y otro día estaban mal. Y eso se había vuelto una constante en el pueblo de Israel. Un día bien, un día mal. Un día bien, un día mal. Y por eso se dice que el libro de los jueces es el tiempo de decadencia espiritual del pueblo. Por 40 años el Señor, por ellos haber hecho lo malo, entonces el Señor los deja en manos del enemigo. Y dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Manoa, su esposa era estéril, y Dios con propósito entonces permite que esta mujer quede embarazada a pesar de ser estéril. Pero no solamente eso, sino que con propósito Dios permite que este niño nazca, y desde el vientre el Señor le está dando una promesa a esos padres y dice que ese muchacho que va a nacer será nazareo. En otras palabras, nazareo tenían su costumbre, se dejaba crecer el cabello, no se permitía cortar. Pero lo más tremendo de la persona nazareo era que era consagrada totalmente para Dios. Tan celoso es Dios que le dice a la mamá, aún estando el niño en el vientre, que ella no podía tomar vino, no podría beber vino ni sidra, ni comer cosa inmunda. Desde el vientre ya Dios estaba cuidando esa promesa, un chico que iba a nacer y que a su debido tiempo iba a salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Dios creando, Dios haciendo las cosas, planeando con propósito. Y allí dice la palabra de Dios en el versículo 8: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y allí en el versículo 24: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. En otras palabras, el chico se creció. Y el chico entonces venía con una promesa, venía con una bendición, pero ya crecido, no tuvo templanza, no tuvo dominio propio. A pesar de que había palabra profética sobre él, por su estado de pronto juvenil, no lo sé, de pronto no le creyó mucho a las promesas de Dios, no lo sé,
Pero dice la palabra de Dios allí en el capítulo 14 que Sansón desciende a un lugar y ve a una mujer llamada Timnat, una mujer de los filisteos. Y él había sido desde el vientre separado para Dios. Y dice la palabra que él se enamora de esa mujer. Los padres le dicen, pero ¿cómo así, Sansón, que tú te vas a enamorar de una filistea? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Sin embargo, él se enamora de ella y ella entonces, como mujer filistea, controlada tal vez por un espíritu llamado Jezabel, que es un espíritu que toma el control, es un espíritu que domina, es un espíritu inmundo, controlador. Esta mujer de Timnat entonces le descubre un secreto que él tenía en su corazón. Él le hace una pregunta a un grupo y esta mujer empieza: si tú me amas, dime qué vas a hacer. Y si tú me amas, dímelo. Y si tú me amas. Y cuando Sansón le dice el secreto que él tenía a Timnat, dice la palabra del Señor que él como que se fastidió de ella. Ella regresa donde su padre y se queda con su padre, y Sansón como que se hace a un lado. Pero un día Sansón como que se acuerda, ¿verdad? Yo tengo una mujer llamada Timnat, está allá con su padre, voy a ir donde ella. Y el padre no le permitió que tuviera pues ese encuentro con Sansón. Dice la palabra de Dios que entonces Sansón buscó una cantidad de zorras y hizo una pilatuna y quemó todos los sembrados de los filisteos. Los filisteos entonces, enojados, mataron a Timnat y a su padre. Una mala decisión trajo consecuencias, porque muchas veces cuando no hay templanza en nosotros, cuando no hay dominio propio y nos dejamos mover o por la carne, o nos dejamos gobernar por las cosas del mundo o por Satanás, en el momento no pensamos, no somos sobrios. Por eso la palabra dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, dice la palabra, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de nuestro buen Dios. Él cometió allí un error, y ese error entonces trajo muchos problemas. Sigue diciendo allí la palabra de Dios en el capítulo 15, que Sansón entonces derrota a los filisteos en un lugar. Sansón era un hombre de fuerza. No ha habido otro hombre aquí en la tierra tan fuerte, con la fuerza que tuvo Sansón. Un hombre nazareo, un hombre bendecido por Dios, un hombre con promesa, un hombre que iba a salvar al pueblo de Israel del enemigo. Y este hombre entonces tiene una situación difícil, llega a una ciudad, toma a otra mujer. Aquí ya toma la segunda mujer. Y dice que entró a una ciudad, y en esa ciudad, cuando le dicen a los enemigos, llegó Sansón y duerme aquí dentro de esta ciudad, entonces se colocaron vigilantes a ver a qué horas lo podían atrapar. Sansón a medianoche se levanta y dice la palabra que quitó la puerta y los umbrales, los echó en el hombro y subió a la montaña. Fuerza tenía Sansón. Pero dice la palabra del Señor después que Sansón luego consigue una mujer llamada Dalila. Y esa mujer llamada Dalila, allí en el capítulo 16, versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorel, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijeron: engáñale
e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo la podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¡Qué belleza! Una pareja donde la mujer entonces está vendiendo a su marido, a su esposo, al pueblo enemigo de Israel. Estoy aquí en esta mañana tratando de que entendamos la importancia de la templanza, del dominio propio. Porque tan fácil que es leer la palabra, tan fácil tal vez memorizarla, pero qué difícil cuando tenemos que tomar decisiones contundentes. Y amados maridos, esposos que en esta mañana me están escuchando, cuidado con las Dalilas, mujeres sin temor a Dios, que se presentan de una manera muy astuta y sobre todo buscan al varón casado. Es por eso que el varón casado tiene su lugar. Tiene que aprender a comportarse frente a las otras mujeres, porque a la única mujer que se debe dejar abrazar y abrazar es a su querida esposa. Y viceversa, porque también pasa con nosotras las mujeres. Cuando no tenemos dominio propio y templanza, nos dejamos manipular con una mirada, nos dejamos manipular con palabras, nos dejamos manipular con actitudes. Pero Dios en esta mañana nos quiere llamar la atención y quiere que tú y yo aprendamos a tener dominio propio y templanza. Allí entonces, Dalila, versículo 6, cuando ya el pueblo enemigo le hace esa propuesta que por dinero le saque a Sansón la verdad de su poder, de su fuerza, dice el versículo 6, y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y Sansón, no queriendo decir la verdad, su secreto a Dalila, le dice entonces, y le respondió Sansón: si me ataren con 7000 mimbros verdes, aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y cuando Dalila hace lo que Sansón dice y no funcionó, empieza Dalila, como dice la palabra, la mujer que no tiene a Dios, con sus suaves palabras entontece al hombre. Y amados, en estos últimos tiempos, lo que el enemigo está haciendo y a lo que el enemigo le está apuntando es a fraccionar la familia, es debilitar la familia. ¿Qué está pasando hoy a nivel mundial en cuanto a esta pandemia? Que en casa no nos soportamos y parece que nos estamos conociendo tan bien que no te soporten ni tú me soportas. Es la obra del enemigo. Pero si el caballero, el varón sale afuera, no, eso afuera sí le hablan bien bonito, le sonríen y lo miran muy bien. Pero en casa, una mamá que tiene que levantarse temprano, atender los niños, una mamá que tiene que levantarse temprano a colocar el tinto, luego el desayuno, luego el almuerzo, y sigue haciendo oficio y sigue organizando. Y ahorita con toda esta situación metámonos a lo virtual y no hay mucho tiempo para cuidar de ella. Pero afuera están hermosas y huelen sabroso y se visten actualizadamente a la moda. Pero hermanos varones, en estos últimos tiempos y aún mujeres, si no entendemos que Dios tiene un propósito con la familia y no hay en nosotros dominio propio y templanza, podremos ser agarrados por el enemigo.
Esta mujer con palabras suaves le decía a Sansón: tú no me amas. Sansón, si tú me amaras, harías lo que te estoy preguntando, me declararías toda la verdad. Y Sansón volvió y le sacó otra disculpa. Y ella vuelve con sus tiernas palabras, palabras suaves, dulces como la miel. Sansón, tú no me amas. Si tú me amaras, me dirías la verdad, tu secreto, ¿por qué tanta fuerza? Y finalmente dice la palabra en el capítulo 16, versículo 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ya un hombre de fuerza, un hombre que en él había una promesa, un nazareo, un hombre fuerte. Ya aquí vino su caída. No tuvo la templanza, no tuvo el dominio propio para pararse firme y decirle a esta mujer que él no iba a contar lo que Dios le había dado. Y dice la palabra que aquí Sansón pierde sus ojos. Y amados, cuando nosotros estamos atados, o cuando nosotros estamos distraídos, o cuando nosotros estamos no conectados con el cielo en la unción del Espíritu, tal vez no nos ha sacado el enemigo los ojos, pero llega a nosotros una venda espiritual. Se nos ha enceguecido el entendimiento. Lo que un día Jesús hizo en la cruz del Calvario, volvemos y damos paso atrás y no entendemos. ¿Usted no ha visto un hombre que se enamora de una segunda mujer teniendo su esposa y su familia? Yo tuve la experiencia. La persona que para mí era un referente en ese tiempo, que nos modelaba a mi esposo y a mí, un primo, es un primo. Y cuando él la embarra, voy yo con su esposa y éramos rogándole: pero entiende, arrepiéntete, mira lo que estás haciendo, 4 hijitos, no lo hagas. Y él llorando me decía: mira, Albita, yo soy, y decía muchas cosas más. Pero finalmente ese hogar se desbarató. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo nos coloca en bandeja la tentación. El enemigo sabe cómo moverse. El enemigo conoce nuestras debilidades. El enemigo sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos luchando. La vida de pareja no es fácil, la vida de familia no es fácil. Solo es posible con Cristo Jesús. Pero en estos tiempos donde los días son malos,
Si algo está saliendo así, es una oleada del enemigo para dañar, destruir la vida de la familia. Sansón entonces pierde los ojos y dice el versículo 25: y aconteció que cuando el pueblo enemigo sintieron alegría en su corazón y dijeron: llamadnos a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Un hombre con promesa, un hombre que desde antes del vientre fue cuidado, un hombre que cuando nace el Señor lo bendijo, un hombre que en él había futuro, había un propósito de Dios para él, un hombre con fuerza. Aquí ya lo vemos caído, pierde sus ojos, sale de la cárcel y ya les sirvió de juguete a ellos. Quedó como un payaso. Un hombre que era fuerte, un hombre de unción, era un nazareo. Y todo esto fue provocado por su lascivia, sus pasiones desordenadas. Amados, si algo tenemos que tener en estos últimos tiempos es templanza para dominar, para que nosotros dominemos los pensamientos, para que nosotros no nos muevan los sentimientos ni las emociones, para que nosotros nos paremos firmes como hijos e hijas de Dios. Sansón entonces termina como un juguete y él en esa angustia, porque cuando tomamos malas decisiones al final viene angustia, viene desasosiego, ya no podemos dormir, ya vienen situaciones difíciles, pero ha sido porque no hemos tenido templanza para tomar decisiones. Cuando ya Sansón se ve en esta situación, le dice a Dios: Dios, permite que esos filisteos ahora acaben hasta conmigo. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hasta egoísta. A estas alturas, clamándole a Dios. Uno debe clamarle a Dios cuando está allí, en el momento de la prueba, cuando allí está uno tentado. Señor, guárdame, y dar la espalda a la tentación. Y es por eso, amados pastores que en esta mañana me escuchan, es por eso que en la formación inicial que a uno le daban en los otros tiempos, le decían a uno: cuando usted ve a una mujer muy, haga la consejería con su esposa. No le dé lugar al diablo, porque a la casa de Dios llegará gente que quiere ver a los siervos caídos, a los líderes. Y como muchas veces el hombre, con tantos afanes, con tantas situaciones, con tantos compromisos, se va descuidando de la presencia de Dios, entonces viene siendo, como dice la palabra de Dios, como ciudad sin muros. Es tiempo de que retomemos. Es tiempo que volvamos a la palabra. Es tiempo que nos pongamos serios con las cosas de Dios. Y allí entonces dice la palabra de Dios, versículo 29: asió luego Salomón las dos columnas de en medio sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató a morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Muere Sansón.
un hombre que le faltó, un hombre que no tuvo dominio propio, un hombre que no tuvo templanza, un hombre que no valoró lo que Dios le había entregado. Y quiero por segundo punto que miremos algunas consecuencias de no tener templanza ni dominio propio. Cuando no tenemos templanza o dominio propio, nunca somos felices. Hoy queremos una cosa y mañana queremos otra. No somos felices con lo que hoy tenemos. Y Dios quiere que con lo que tengamos hoy estemos contentos. Y si no, ¿por qué los muchachos hoy, estas nuevas generaciones, no tienen templanza y hoy tienen un carro y mañana quieren tener otro y luego quieren tener otro? Y como no trabajan, muchos de ellos, entonces se meten en negocios raros, ilícitos, para lograr lo que quieren. Falta de templanza y dominio propio. Alguien dijo: ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domina a sí mismo. Porque todos traemos la concupiscencia. A mí me dominó en el tiempo antiguo algo que tal vez a ti no te dominó. Pero todos hemos pecado. Dentro de nosotros hay una concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Lo que nos controlaba anteriormente. A uno los controló las drogas, a otros los controló el alcohol, a otros los controló el decir mentiras, y etcétera, y etcétera. Pero algo controlaba. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, Jesús lo dice de esta manera. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús, en otras palabras, lo que dijo: el que no tiene dominio propio se convierte en esclavo de aquello que no puede dominar. Pablo lo dijo: miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo luchó con la carne. Pablo luchó con el mundo. Pablo luchó contra Satanás. Pero un día él llegó a decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y el tener una relación directa con Dios a través del Espíritu Santo fue que hizo a un Pablo fuerte y un Pablo de templanza y de dominio propio. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Templanza es decir no a lo que a Dios no le agrada. Templanza es decir al hijo que está con situaciones difíciles en casa: te amo, pero aquí no. Templanza es decir la verdad. Templanza es andar siempre con el rostro, con la cara en alto, y decir no a lo que no le agrada a Dios. Decir no a la carne, decir no al diablo y decir no al mundo. Cuando nosotros decimos no, cuando nosotros no nos dejamos llevar por emociones y sentimientos, entonces somos fuertes. Sansón pudo haber sido el hombre más fuerte de la tierra, pero él estaba esclavizado de la lujuria y de los deseos de la carne. ¿Qué nos esclaviza hoy? ¿Cuántas veces hemos dicho: el celular no me va a controlar, yo controlo el celular? ¿Cuántas veces hemos dicho: no más tablet? En estos días a alguien le enseñé, a quien amo mucho, tiene 10 años, y le decía: no puedes
tú tomar una tablet todo el tiempo. La tablet no te puede desesperar. Tú no puedes desesperarte por una tablet, un celular. Tú dominas la tablet. La tablet no te domina a ti. Y amados, la relación familiar se acabó. Vamos a almorzar y cada uno con su celular. Y aquí no pasa nada. Ay, vaya y diga y verá. Y ahí mismo entonces nos juzgamos los unos a los otros. Es que usted no se ha mirado usted. Y con eso nos justificamos. Pero no hemos tenido la templanza y el dominio propio para decir a determinada hora: miro celular, porque cuando mi esposa me está hablando le miraré los ojos. Cuando los niños me necesitan me haré como niños. ¿Qué nos está esclavizando? Hoy podríamos decir que la tecnología nos está agarrando. Pero ¿qué más hay dentro de nosotros que nosotros no queremos sacar, que nosotros no queremos que los demás conozcan? Pero dentro de nosotros hay luchas. Sansón fue un hombre fuerte en la tierra. Mató con la quijada de un asno a 1000 filisteos. Y mire cómo terminó: sin ojos, como un juguete del enemigo de los filisteos. Se le vino ese edificio encima. Tuvo un final muy triste. Sansón perdió la presencia de Dios. A Sansón le faltó templanza. Sansón perdió la fuerza. Sansón perdió el don que Dios le había dado, el toque de Dios, la gracia de Dios. Y mis amados, hay gente que perdieron su hogar porque no tuvieron dominio propio. ¿Cuántos divorcios hay? ¿Cuántos hogares fracturados hay por falta de templanza, de dominio propio? ¿Cuántas esposas tristes hoy porque su esposo no tiene dominio propio en su boca? Y cuando habla enojado no hace más que herir y herir. Y es un milagro el perdón. Pero el milagro más grande es que no hiramos, o que nosotros no hiramos a nadie, ni que nadie nos hiera a nosotros. Es tiempo de que nosotros hagamos ajustes. Es tiempo que nosotros volvamos a Dios. Quiero que miremos el último punto, porque sería la pregunta en esta mañana: ¿cómo obtengo templanza? Y quiero que vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Santiago 1:14 dice, miremos desde el 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cómo tengo yo templanza? Para que tú y yo tengamos templanza o dominio propio, reconozcamos que necesitamos ayuda. Admite tu problema. Yo admito mi problema. ¿Cómo tener templanza? Admitamos. ¿Cómo poder manejar más o con altura el celular o la tablet y todo lo que tiene que ver con tecnología? Admitamos: soy yo. No juzgo al otro, soy yo. Yo tengo un problema. Y yo le estoy dedicando mucho tiempo a ese celular. Yo admito que debo mejorar. Yo admito que cuando mi esposo me hable, le prestaré mejor atención. Le miraré a los ojos y seré más tierna. Yo admito. Pero cuando a mí me dicen mi error y yo me justifico, jamás podremos nosotros mejorar en cuanto a la templanza. Y segundo punto, para que nosotros podamos tener templanza, debemos dejar el pasado atrás. Filipenses capítulo 3. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo
13. Hermanos, yo mismo no pretendo, dice Pablo, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, para yo hoy salir con ese don del Espíritu, porque acuérdense, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, para que ese fruto esté en mí. Lo primero que debo de hacer es reconocer que me falta templanza en ciertas situaciones. Y lo segundo es dejar atrás el pasado. El pasado nos daña, el pasado nos entristece, el pasado nos lleva a la amargura. Cuando recordamos muchas veces el pasado entonces nos va amargando. Y lo tercero, para nosotros poder tener templanza, es no dejarnos influenciar por nada ni por nadie. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos dé que ese espíritu que hay de discernimiento esté a flote. Porque hay gente que habla tan hermoso, hay gente que nos aplaude tanto, hay gente que públicamente, mejor dicho, pero lo que necesitamos, amados, es no dejarnos influenciar, y mucho menos por lo que sentimos o por lo que pensamos. Conclusión, segunda de Pedro, capítulo 1, y estoy terminando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 4 al 8. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces queremos resultados sin pagar el precio. Hoy Dios quiere que nos abstengamos. Hoy quiere Dios que nosotros sacrifiquemos lo que hay en nosotros que no lo agrada a Él. Y así tendremos templanza y dominio propio. Allí donde tú estás, cierra tus ojos.